Así que en Romanos 8:28, hermanos, Dios nos aclara, ¿verdad?, cómo ese plan Dios lo tomó para usted y para mí. Dios nos escogió. Dice Romanos 8:28, ¿lo tiene? Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios acá? Amén. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, dice, les ayudan para bien. Amén, hermano. Y todas las cosas son todas las cosas. Son las cosas buenas que nos pasan y son las cosas malas que nos pasan, ¿verdad? Los que amamos a Dios, dice, todas las cosas colaboran para bien, dice otra versión. Así que todas las cosas simbolizan derrotas, enfermedades, fracasos, metidas de patas que vamos a dar. Todo eso, hermano, cuando amamos a Dios, a pesar de todos nuestros errores que podamos cometer, esas cosas Dios las va a usar para cumplir el plan que Él tiene en nuestra vida. Dios tiene un plan para ti, para tu salud, para tu finanza, para tu vida espiritual. Dios tiene un plan para tus hijos, aunque no estén aquí hoy. Dios tiene un plan para tu matrimonio. Dios tiene un plan para tu familia. Y te va a usar a ti como usó a un Jonás para ganar a Nínive. Entonces dice, todas las cosas ayudan a bien, pero a los que amamos a Dios, ¿verdad? O sea que los que no aman a Dios, no todo les ayuda para bien. Pero a los que amamos a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito, ¿son qué? Son llamados. ¿Al propósito de quién? De Dios. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora mire el 29. Porque a los que antes conoció, también, dice, los predestinó. Me gusta esa palabra predestinó, ¿verdad? Porque es una palabra, hermanos, que Dios te escogió a ti desde antes de nacer, ¿verdad? Desde antes de nacer. Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. En el libro de Jeremías dice, te escogí antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te escogí. Y te puse aparte, dice, y te di por profeta a las naciones. Entonces mire que dice que antes, ¿verdad? Porque antes, a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Qué tremendo, ¿verdad? Que cuando Dios te predestinó para ser útil en la obra de Él, también dice ahí que también te llamó. Ya venía un llamado. Y a los que llamó, dice, a estos también justificó. Los justificó. Eran perversos, pero Dios los justificó. Andábamos perdidos, andábamos sin Dios, pero dice que Dios los justificó. Y a los que justificó, dice, a estos también los glorificó. O sea, les dio una identidad, les dio un propósito, les dio un llamado, hermano, ¿verdad? Así es que qué linda esta palabra donde nos revela un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para el niño, para el joven, para el soltero, para el casado, para el adulto y para el anciano. Nadie estamos aquí, como le digo, ¿verdad? Por accidente. Dios nos trajo a este lugar. La Biblia dice que en el Salmo 58:3 dice que el impío, dice, se descarrió desde que estaba en el vientre de su madre. El impío es aquel que no quiere nada con Dios, ¿verdad? Se descarrió, dice, desde que estaba en el vientre de su madre. Quiere decir, hermanos, que en la soberanía de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios sabía quién le iba a servir y quién no le iba a servir.
Dios le dio un libre albedrío al ser humano. Dios sabía quién verdaderamente, ¿verdad?, iba a responder a su llamado y quién no. Y a los que iban a responder, entonces Dios los escogió, ¿verdad? Y los que se iban a apartar también, dice, se descarriaron, porque Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Eso no significa que a este Dios dijo, este se va a condenar, este se va a... No, no significa eso, ¿verdad? Dios nos dio un libre albedrío. Por eso dice la Biblia que hay dos caminos, un ancho y un angosto. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, aquí en este pasaje, ¿verdad?, verdaderamente nos se revela aquí que vamos a pasar dificultades, pero en cada problema que pasamos en la vida hay un aprendizaje. Cada lucha, cada problema, cada situación difícil que pasamos en la vida, hay un aprendizaje, hermano, ¿verdad? Y es por eso que los que amamos a Dios, todas las cosas, dice, nos ayudan a bien. Hay un carácter que se desarrolla cuando pasamos en esas crisis de la vida que a veces van a venir a nuestra vida sin avisarnos, ¿verdad? Se desarrolla ese carácter, se desarrolla esa humildad. Hay personas en la iglesia, hermanos, que verdaderamente, si no hubieran pasado por un problema difícil, no estuvieran en la iglesia, ¿verdad? Tal vez yo sería uno de esos. Si no fuera por un problema difícil que pasamos en un tiempo con mi esposa, tal vez no estuviéramos aquí hoy. Pero amábamos al Señor en medio de todo. Y Dios miró y Dios se glorificó. Entonces, en todo lo malo que nos pase en la vida, Dios puede ser algo bueno. ¿Cuántos lo creen? En todo lo malo, Dios es experto en convertir, hermano, lo malo en bueno. Entonces, en todo lo malo que nos pasa en la vida, Dios es experto en convertirlo en algo bueno. Entonces, si entendiéramos Romanos 8:28, yo le aseguro que nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Porque siempre en una crisis uno se pregunta, ¿y por qué a mí? ¿Por qué no decir mejor, ¿para qué, Señor? ¿Verdad? Siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? Nos arrogaríamos. Porque, hermano, verdaderamente sabemos que la crisis tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan con cada cristiano que está en una iglesia. Aún ese bebé recién nacido, aún ese bebé que está en el vientre todavía de su madre, ¿verdad? Ya Dios tiene un plan. Nadie se muere antes de tiempo ni después de tiempo. Nadie, hermanos, ha sido alcanzado en una iglesia para que ahora, ¿verdad?, decir, no, yo no sé hacer nada. Todos nosotros tenemos algo que hacer. Entonces a veces no vamos a entender a Dios, pero sí vamos a aprender a confiar en Dios. Amén, hermanos. A veces no vamos a entender a Dios, pero hay que aprender a confiar en Él, porque confiar en Él es la cosa más maravillosa que hay. Por eso dice la Biblia, confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la verdad. Deleítate, dice, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces a veces no vamos a entender al Señor. Señor, pues, ¿verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué tanta cosa, Señor? ¿Verdad? No podemos discutir con Dios, hermano. Hay que confiar en Él, que es la cosa más maravillosa. En Isaías 55:8 encontramos un pasaje, ¿verdad?, que por lo menos nos alienta un poco de las cosas que nos pasan en la vida. Y dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Los pensamientos suyos no son los pensamientos de Dios. A veces nosotros pensamos en derrota, pero Dios piensa en victoria. Los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Nosotros queremos ir a bailar la charanga, ¿verdad? Y a veces no queremos venir a la iglesia.
Pero como dice la Biblia, de Jehová, dice, son los pasos del hombre. ¿Cómo el hombre va a entender su camino? Yo no sé si a usted le pasa, hermanos, pero a nosotros antes nos pasaba mucho, cuando estábamos allá en el otro lugar, en aquella iglesia, que a veces nosotros íbamos a comprar a la tienda, ¿verdad? Y íbamos a comprar, y de repente aparecíamos allá parqueados en la iglesia. Me decía mi esposa, bueno, ¿y que no íbamos para la tienda? Pues Silvio, pero imagínate, este carro agarró para la iglesia, ¿verdad? Entonces, así es. Los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Los caminos de nosotros son caminos de derrota, son caminos de mal. Pero Dios es el que guía nuestros pasos, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Verdad? Porque si Dios no guiara nuestros pensamientos, si Dios no guiara nuestros caminos, nosotros seríamos las personas más fracasadas que viviéramos en este planeta Tierra. Pero gloria al Señor, ¿verdad? Que un día jueves venimos y nos gozamos aquí en su casa. Algunos piensan que es más rico estar en la casa, enrollados ahí en la cama con esa colcha caliente. No, es más rico estar aquí, hermano, aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Estudiando su palabra. Entonces, qué hermoso es aprender de los caminos del Señor, ¿verdad? Y los planes del Señor. A veces, para no frustrarnos en los obstáculos en el camino, debemos saber cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, ¿verdad? Porque verdaderamente, hermanos, algunos creen que el plan de Dios es que se casen y viven toda la vida pensando en casarse, ¿verdad? Otros piensan que el plan de Dios para su vida es poner un negocio y pasan toda la vida poniendo un negocio. Otros piensan que el plan de Dios es hacer riquezas y pasan toda la vida haciendo riquezas. Pero ese no es el plan de Dios, hermano, ¿verdad? No es el plan de Dios. Toda la vida del ser humano gira a veces alrededor de todo lo material, cuando no entendemos el plan de Dios y nos afanamos, ¿verdad? Nos afanamos tanto en este planeta Tierra y creen que terminar verdaderamente la carrera es trabajar, trabajar y trabajar. Unos viven enfocados en una carrera, pero otros viven enfocados en ser felices, ¿verdad? No voy a descansar hasta ser feliz. Otros viven enfocados en no tener problemas, ¿verdad? Otros viven que tengan mucho dinero, otros que sean famosos. Todo eso es añadidura, pero no es lo más principal que Dios quiere para cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, Dios verdaderamente, el plan de Dios es que cada creyente, cada ser humano que estamos aquí en la tierra, extendamos el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios. Todo lo demás no es que está malo, ¿verdad? Pero no es lo principal. Lo principal es que nosotros extendamos el reino de Dios, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación, Dios nos ha llamado a cumplir una gran comisión que nos ha dejado en este planeta Tierra, ¿verdad? En este planeta Tierra. Me gusta la historia de José, que José entendió el plan de Dios para su vida, ¿verdad? José llegó a la casa de Potifar a trabajar y José entendió que el plan de Dios, ¿verdad? No podía él violar ese plan, aunque la mujer de Potifar quiso arruinarle la vida, pero José entendió el plan de Dios. José fue a la cárcel, hermano, ¿verdad? Le hicieron tranza ahí, lo metieron a la cárcel siendo inocente, pero José entendió el plan de Dios. Dice que cuando llegó a la cárcel lo hicieron jefe de todos los presos, ¿verdad? Luego, cuando aquellos coperos y el panadero llegaron ahí a la cárcel, José entendió que Dios algo tenía preparado para él. O sea que José, en cada cosa difícil que pasó en su vida, hermano, José decía: este no es mi futuro, este no es mi futuro, esta solo es una estación. A lo mejor Dios está desarrollando mi carácter en mi vida, ¿verdad? Esto es cuando José llegó a manejar toda la riqueza de Egipto. Oiga bien, toda la riqueza de Egipto. José entendió, ¿verdad?, que el plan de Dios para su vida no era que él fuera rico multimillonario. José, hermanos, entendió que el plan de Dios para su vida no es que José fuera famoso.
José entendió que el plan de Dios para su vida era salvar vidas. Y en eso se enfocó, en salvar vidas. Aun cuando iba a morir, les dijo: yo voy a morir, pero Dios les va a visitar. Y cuando los visite, ¿verdad?, ustedes llevan mis huesos a mi tierra y allá me entierran. Tremendo, ¿verdad? En Génesis 50, 19, ahí vemos esa promesa tremenda, ¿verdad? Que cuando entendemos el plan de Dios para nuestra vida, hermanos, entonces no nos frustramos en los días que vivimos. Mire, esta fue la bendición que le echó, ¿verdad?, a José. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso, le dijo José a sus hermanos, verdad? ¿Acaso le dijo: estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ese es nuestro plan. Ese era el plan de Dios para José: salvar muchas vidas. Pero a veces nosotros, hermanos, nos hemos desviado tanto del plan de Dios que se nos ha olvidado, ¿verdad?, verdaderamente cuál es nuestro llamado y nuestro propósito en nuestra vida. El rey David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí, su llamado en mí. Aunque David se rebeló, hermanos, David pasó por una serie de crisis tremendas, ¿verdad? Aún en su niñez fue despreciado. Cuando Samuel llegó a ungir a sus hermanos, a David ni lo mandaron a llamar, ¿verdad? Pero cuando el profeta Samuel miró a aquellos 7 hermanos que pasaron y Dios no le habló, Samuel le dijo al papá de Isaí: ¿tienes algún otro hijo por ahí? Oh, sí, dijo: tengo uno hediondo a ovejas, allá anda pastoreando. Llámalo. Ese era, ¿verdad? Ese era. Porque Dios tenía un plan para su vida. Entonces en esta noche vamos a aprender algunas verdades aquí para entender el plan de Dios para nuestra vida. Y número 1, los planes de Dios son para los hijos de Él. Amén. Diga conmigo: los planes de Dios son para sus hijos. Por eso Dios va a tratar con nosotros, hermanos, porque nosotros somos hijos de Dios. Los que no han recibido a Cristo son creación de Dios. Es una creación caída, una creación adámica, ¿verdad? Pero los que somos hijos, dice que a ellos les ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces mi valor no está en lo que yo hago, sino en lo que yo soy. Yo soy hijo de Dios. Y como de hijo de Dios, ahí está mi valor. Usted vale porque es hijo de Dios, ¿verdad? Por eso vale. Hay gente que se mofa en este país porque es ciudadano, porque es residente, y se mofa. No, hermano, no es por eso. Usted siéntase orgulloso de ser hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios, yo creo que es el privilegio más grande de venir a este planeta Tierra. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Es poderoso. Entonces, tu valor está no en lo que haces, sino en lo que eres. Cuando usted planea con sus hijos, ¿verdad? A veces yo con mis hijos hacemos planes. Bueno, Dios así es con sus hijos. Dios hace planes con sus hijos. Y por eso es que vamos a abrir aquí Romanos 8:17, un poquito antes. Romanos 8:17. Y mire qué bonito este pasaje aquí, como Dios nos enseña verdaderamente este principio. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces el primer principio que entendemos aquí es que Dios cumple su propósito en mí cuando soy hijo de Dios. O sea, Dios tiene un plan para los que son hijos de Dios. Y aquí Pablo lo explica muy bien en este pasaje. Dice que si somos hijos de Dios, somos herederos. Y mire, no solo somos herederos de Dios, dice, sino que somos herederos con Cristo también. O sea que la misma herencia de Cristo nosotros también la tenemos.
¿verdad? ¿Y cómo no será la herencia que Dios tiene para nosotros, hermanos? Si los seres humanos dejan herencias acá en esta tierra buenas, imagínense, ¿cómo no será la herencia que Dios tiene para nosotros? No podemos entender tan magnitud, tan poderosa esa. Pero si soy hijo de Dios, dice aquí, tengo herencia. Y dice la Biblia, y coherederos con Cristo también, ¿verdad? Pero esta herencia se cumple, hermano, si padecemos, dice ahí, mire, ¿ve? Coherederos con Cristo, dice, si es que padecemos, juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La herencia está bonita. Padecer con Cristo es que está difícil, ¿verdad? Nadie quiere sufrir más de lo que tenemos que sufrir. Pero a veces por ser hijo de Dios sufrimos, hermano. Somos abofeteados, somos pisoteados, somos criticados, somos tanta cosa que la gente habla, aún de los pastores, ¿verdad? Nos echan tierra, todos son sinvergüenzas, todos son iguales, y tanta cosa que la gente dice, se hacen millonarios y todo eso, ¿verdad? Y tal vez algunos sí, pero no todos, ¿verdad? Nosotros al contrario, más bien damos, ¿verdad? Damos. Entonces dice aquí, hermanos, que este llamado se va a cumplir. Si padecemos, dice, con Cristo. Y la palabra padecer significa pagar un precio. O sea que hay que pagar un precio, ¿verdad?, para ser cristiano. Si no, pues tuviera que reventar este lugar aquí ahorita. Pero hay que pagar un precio. Amén, hermano. No es fácil. ¿Quién dice que es fácil? No. Tenemos que tener una actitud de vencedor. Tenemos que luchar con nuestras emociones caídas, con nuestros sentimientos caídos. Tenemos que luchar, imagínense, con todo el ambiente, toda la atmósfera, ¿verdad?, que se mueve en este valle de San Fernando. Entonces, la segunda cosa que encontramos en este pasaje es que hay que pagar un precio por ser hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Hay que pagar un precio. José tuvo que pagar un precio, hermano, para que se cumpliera el llamado de Dios, ¿verdad? Para que se cumpliera el llamado. Jacob, ¿se acuerda de Jacob? Tuvo que pagar un precio para ser Israel, porque de ahí iba a salir el pueblo de Dios. Jacob tuvo que irse 20 años a otra nación, imagínense, a otro pueblo, allá al pueblo de él. 20 años para que Dios cumpliera el propósito en José. Dios lo mandó lejos, imagínense. Y allá Jacob tuvo que ser disciplinado y procesado por el Señor. Sufrió bastante, pero valió la pena. Porque, hermanos, cuando se sufre también, ¿verdad?, hay una recompensa, hay una herencia, dice la Biblia. O sea que la herencia no es así, hermanos, como hoy en día, ¿verdad? Que el hijo quiere la herencia, pero no hizo nada. Bill Gates gana como $1,000 por segundo. Y él dice que no le va a dar la herencia a su hijo. Cuando él se muera, todo se lo va a dar al gobierno. El hijo de él dice que trabaje para que aprenda. Porque si no, si le da todo, dice, ¿verdad? Ha pasado eso, que hay hijos que han recibido la herencia y lo malgastan y hasta terminan muertos. No, hermano, esta herencia hay que sufrir, hay que pagar un precio, hay que valorarla, ¿verdad? Y Jacob pagó un precio, pero lo logró. ¿Se acuerda aquella joven llamada Esther? Una joven huérfana. Perdió sus padres a una edad muy joven. No dice la Biblia cuánto sufrió, pero Dios tenía un plan para esa jovencita. La llevó, imagínense, al palacio del rey. La llevó al palacio del rey, un rey que gobernaba 127 provincias. Y de más de 1,000 vírgenes que tenían ahí para ser la esposa del rey, Dios tenía escogida a Esther para ser la esposa del rey. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Que fuera famosa, que tuviera dinero. No. Dios llevó a Esther, hermanos, al reino de este rey
para salvar la nación de Israel. Porque la nación de Israel iba a desaparecer del planeta Tierra. Acuérdese que mandaron cartas que todo judío tenía que morir. Pero Esther tuvo que interceder. Esther entendió su llamado. Ella sabía que el llamado de ella era un llamado divino. Y por eso mandó cartas a todos los judíos y les dijo que ayunaran por 3 días. Que al tercer día ella se iba a presentar delante del rey. Y ella dijo, y si perezco, que perezca. Estaba dispuesta a pagar el precio. Pero a veces queremos la herencia, pero sin pagar el precio, ¿verdad? Y no es así. ¿Estamos aprendiendo o no? Entonces es tremendo. Jesús, aún Jesús, siendo el Hijo de Dios. Dice el libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice Hebreos 12:3, parece que, ¿verdad? Dice que sufrió la cruz. Dice que sufrió la cruz, pero dice que él estaba mirando el trono, no la cruz. Dice que con sumo gozo fue a la cruz, menospreciando, dice ahí, mire, ¿verdad? Consumado, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios, donde vamos a estar nosotros un día. Como dijo Jesús allá en las recompensas de Apocalipsis, al que venciere, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en mi trono. ¿Vale la pena sufrir por la causa de Dios o no? Pero a veces no entendemos nosotros, hermano, ¿verdad? A veces los sufrimientos los miramos, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Todos vamos a sufrir. Tenemos que entender verdaderamente. Entonces, lo lindo de todo esto es que todos estos hombres y mujeres que se conectaron con Dios, sufrieron, pero cumplieron el llamado de Dios para sus vidas. Vemos a Moisés, vemos a Abraham, vemos estos que hemos mencionado. Sufrieron, pero el plan de Dios se cumplió en sus vidas. Lograron el plan, impactaron. El libro de los Hebreos dice, taparon bocas de leones, ¿verdad? Fueron potentes en batalla, fueron poderosos. Y Dios les dio grandes victorias porque aprendieron a pagar el precio. Así es que es bonito ser hijo de Dios, porque Dios te escoge. Y cuando Dios te escoge, Dios te equipa. Y cuando Dios te equipa, hermano, Dios te prepara, ¿verdad? Para que seamos, dice la Biblia, cabeza y no cola. Por eso yo siempre he dicho, nosotros no damos lástima, damos envidia. Deberíamos de dar envidia, envidia de la buena, porque ser hijo de Dios es un gran privilegio, hermano. Imagínense los que son hijos de un presidente, ¿verdad? Todos los privilegios que tienen. Imagínense los que somos hijos de Dios, ¿qué privilegios tenemos? Si te enfermas, Dios te sana. Si te viene una crisis económica, yo no sé cómo Dios le hace, pero te saca. De que te saca, te saca. A Pedro le dijo, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. De tu crisis yo me voy a encargar. Es que Dios paga y paga bien, hermano. ¿O no? ¿A cuántos Dios les ha pagado bien? Claro, Él paga bien. Entonces aquí entendemos, ¿verdad? Que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Para una herencia, pero también nos ha llamado para un propósito grande. El padre de este mundo, dice la Biblia, es Satanás, ¿verdad? Aquellos que andan en tiniebla, el padre de ellos es Satanás. Y Satanás paga mal. Satanás paga con muerte, con robo, con desgracia. Usted se fija una persona, hermanos, que sirve a Satanás, ¿cómo termina? Viejos, solos, amargados, después de haber tenido tanto. Y el Hijo de Dios, ¿cómo termina? Con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Dándole gloria a Dios, como terminó el apóstol Pablo. Decíamos el domingo, he peleado la buena batalla, dijo Pablo. He ganado la carrera y he guardado la fe. Entonces vale la pena sufrir. Que nos llamen como nos quieran llamar, que nos critiquen como nos quieran criticar, ¿verdad? Gloria a Dios. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo.
¿Se acuerda de Job? Sufrió, pero recibió la herencia y la recibió al doble. Dios tenía un plan. Y qué tremendo plan el que tenía Dios para Job. ¿Sabe cuál era el plan de Dios para Job? Darle una lección a Satanás. Que Job podía serle fiel a Dios siendo el hombre más millonario de aquel entonces. Dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Dios dijo, le voy a dar una lección a Satanás. Que sí hay hombres que yo los puedo bendecir, sí hay mujeres que yo los puedo bendecir y nunca apartarse de mis caminos. Y Job lo logró. Y como alguien dijo por ahí, cuando usted camina derecho con el Señor, aún al diablo Dios usa para bendecirte más. Porque Job fue bendecido y aún el doble, dice la Biblia. Qué tremendo, ¿verdad? El propósito número 3 que encontramos aquí es que necesitamos afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Necesitamos, hermanos, afirmar nuestra identidad. Cuando uno pierde su identidad, pierde todo. No sabe quién es, queda frustrado en la vida y ya no sabe qué hacer con su vida. Hay jóvenes que quieren ser mujeres, hay mujeres que quieren ser hombres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diablo les robó su identidad. Porque el plan del diablo es robarnos nuestra identidad. Y a veces nos ataca a través de las finanzas, ¿verdad? Para robarnos la identidad. A veces nos ataca a través de la salud para robarnos la identidad. Si atacó a Cristo, imagínense, a través de su identidad le dijo, si eres del Hijo de Dios. ¿Cómo que si eres el Hijo de Dios? Le quería poner la duda. Pero Jesús sabía quién él era. Escrito está, Satanás, le dijo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo atacó en la identidad. Entonces yo creo que nosotros necesitamos afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Verdad? Y por eso me bendecí esta palabra. Que podamos aprender estos 3 principios en esta noche. ¿Cuál es el primero? Ya. Ese es el primero. ¿Cuál es el segundo? Claro. El primer principio es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, hermano, es lo más lindo que podemos tener. Con ninguna ciudadanía de este planeta Tierra se puede comparar ese gran privilegio que nosotros tenemos. Ser hijos de Dios, hermano. Uy, hombre, eso es lo más poderoso que hay. Porque dice la Biblia, a los hijos de Dios, Dios los guarda, dice. Dios los protege y Dios los bendice. ¿Verdad? Pero sí también tenemos que pagar un precio. Porque esta obra el impío no la puede hacer. A nosotros Dios nos ha encargado el trabajo de predicar la palabra en la iglesia y de ganar las almas perdidas que están. Entonces necesitamos afirmar nuestra identidad. En Jeremías capítulo 29, versículo del 10 al 14, Dios, ¿verdad?, quería darles una identidad a su pueblo, quiénes eran. Y bueno, después de pagar un precio de estar 70 años en el cautiverio, ¿verdad? Ahora Dios les dice en Jeremías 29:10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo, dice, acerca de vosotros, dice Jehová. Mire los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Mire la importancia de orar. Entonces dice, me oraréis a mí, y yo os oiré. ¿A qué venimos aquí? A buscar al Señor, ¿verdad? A invocar su nombre. Y yo os oiré. Y mire el 13, me buscaréis y me hallaréis, porque me hallaréis, dice, de todo vuestro corazón.
O sea que cuando buscamos a Dios de todo vuestro corazón, lo vamos a hallar, hermano, ¿verdad? Y verso 14 dice: y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Ahí está el plan de Dios. Dios tiene un plan para su pueblo, Dios tiene un plan para su iglesia, Dios tiene un plan para cada cristiano, hermano, ¿verdad? Como iglesia, como familia, como padre, como madre, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dios tiene un plan. Y aquí está. Después de un sufrimiento, ¿verdad? Hay una afirmación. O sea que es imposible afirmarnos si no sufrimos, hermano. Es necesario. Por eso el apóstol Pablo dice, la lectura que Esaú leyó: he aprendido, dice el apóstol Pablo, a ser feliz cualquiera que sea mi situación. O sea que el hijo tiene que pagar el precio. Por eso dice la Biblia: bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud. Me dices ahí: hoy que tengo casa me doy cuenta que sí hay gastos bastante. Ahí ahorita comienzan, espérate, ¿verdad? Ahorita comienzan, le digo. Pero es bueno porque eso te afirma, eso te prepara para cosas grandes. Entonces, hermano, a veces nada más, ¿verdad? Pensamos que venir a la iglesia es venir el día domingo nada más, y aquí todos nos miramos alegres el día domingo, pero nadie sabe lo que sufrimos el lunes, nadie sabe lo que pasamos el martes, el miércoles, nadie sabe lo que luchamos con los hijos, con el matrimonio, con la salud, con la finanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso, hermanos, es necesario para afirmarnos en el Señor. Por eso dice Romanos ahí, hay una herencia, ¿verdad? Si padecemos con Él, hay un llamado de Dios si nos conectamos con Él, ¿verdad? O sea que el que no está conectado no podrá vivir todo esto. Entonces 2024, hermanos, Dios está diciendo: los planes que tengo para vosotros, dice, son planes de bienestar y no de mal. ¿Cuántos quieren estar en los planes de Dios? Son planes de bienestar. Usted va a escuchar malas noticias, usted va a escuchar esto. La gente que no vive en California dicen: yo para California ni loco me voy, dice la gente. Ahí la vida es muy cara. Pero los que están aquí no se mueren del hambre. Yo no sé cómo pagan la renta, pero el Señor suple, ¿verdad? La refrigeradora siempre está llenita de comida. Y bien llenita, porque algunos están bien gorditos. Pero son planes, hermanos, para darles, dice, un futuro y una esperanza mejor. Ese es lo lindo del Señor, ¿verdad? Que Dios tiene un plan, un futuro, una esperanza para ti, para tu familia. Dice, planes de bienestar. Porque un padre siempre va a buscar lo mejor para sus hijos, ¿o no? Cada padre, cada madre siempre va a desear lo mejor para sus hijos. Amén. Yo no tengo planes de cosas malas para mis hijos, aunque no soy bueno. Pero dice la Biblia: si nosotros, siendo malos, sabemos darle buenas cosas a los hijos, ¿cuánto más, dice vuestro Padre Celestial, dará a sus hijos lo que le piden? O sea que, hermanos, la llevamos de ganar. Imagínense, si nosotros, siendo malos, somos buenos con los hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Esa es la maravilla de Dios. Entonces no tengas miedo de este año, de lo que venga, de lo que digan, todo lo que suceda en tu iglesia, en tu familia. Es porque Dios tiene planes de bienestar. Por eso hay que orar al Señor. Hay que orar al Señor. Que los hijos que no se congregan, los familiares que no se congregan, hay que orarle al Señor, hermanos. Dígale: Señor, estórbales en el camino. Hazle la vida imposible. Acorrálalos, Señor, para que ellos vuelvan a tus caminos.
Yo les digo a mis hijos, no necesariamente tienes que venir a nuestra iglesia, pero busca de Dios, ¿verdad? Porque no podemos ser tan religiosos tampoco. Pero Dios tiene un plan para cada uno de ellos, en su salud, en sus finanzas. Entonces, si tú eres hijo de Dios, hermano, recibimos la palabra. Nosotros somos educados por la palabra. La constitución de los hijos de Dios es la palabra. El periódico de los hijos de Dios es la palabra, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que la palabra, dice el salmista, es tan dulce como la miel, dice, que destila del panal. Imagínense. No importa la tormenta, no importan las noticias, ¿verdad? El precio que hay que pagarlo, porque papá tiene buenos planes para nosotros. O sea, la recompensa, la herencia, según dice aquí, es grande. Entonces hay que afirmar nuestra identidad como hijos de Dios. Hay que afirmar nuestra fe como hijos de Dios. Hay que afirmar nuestras convicciones como hijos de Dios. Porque cuando la decepción viene es terrible, hermano. Pero si nosotros afirmamos nuestra fe, afirmamos nuestras convicciones y afirmamos nuestra identidad, de repente Dios va a hacer algo, ¿verdad? Con su pueblo. Y cuando Dios hace algo, lo hace grande. Con Dios no importa lo que tengamos que sufrir. Él tiene planes de bienestar para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya. ¿Vamos a sufrir? Claro, hermano. Pero eso nos ayuda a afirmarnos en Cristo. Por eso el matrimonio, ¿verdad? Nos ayuda. En el matrimonio es donde pasamos las peores crisis de nuestra vida. Y cuando se fracasa en el matrimonio, ¿verdad? Y ese hombre o esa mujer sale adelante, se afirma más todavía. Qué tremendo que conocemos y tenemos gente tal vez en nuestra iglesia de hombres que sacaron adelante a sus hijos a pesar de que fracasaron en el matrimonio. Mujeres que sacaron adelante a sus hijos a pesar de que fracasaron en el matrimonio, pero se afirmaron en Cristo. Amén. Y ahí está la clave para la victoria. Ahí está la clave. Porque el Señor es el que da la victoria. Entonces el privilegio que Dios nos ha dado, hermanos, es solo la plataforma donde Dios quiere realizar su plan. Los privilegios que nosotros tenemos como hijos de Dios en la iglesia, ¿verdad? El servicio que nosotros prestamos, solo es la plataforma nada más para Dios realizar el plan que tiene para esta nación o para este valle donde nos ha puesto. Entonces yo nací para cumplir el propósito de Dios. Diga conmigo, yo nací para cumplir el propósito de Dios. Esa es la única respuesta que podemos encontrar, por la cual usted no se ha muerto ni yo tampoco, ¿verdad? Porque nacimos para cumplir el propósito de Dios. Ese es nuestro llamado y esa es nuestra afirmación. Entonces todo padre, hermanos, tiene plan con sus hijos. Ese es el trabajo de un padre, levantar un plan para sus hijos, ¿verdad? Cada madre tiene un plan, cada padre tiene un plan, cada familia tiene un plan para sus hijos. Desde que están chiquititos ya uno ya los empieza y empieza a ver algunas virtudes que ellos traen, ¿verdad? De nacimiento, y uno dice, este va a hacer esto, este va a hacer esto. Y a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero Dios no se equivoca. Dios sabe, ¿verdad? ¿Cuánto le costamos a Dios nosotros? ¿Cuánto a usted le costó a Dios? ¿Un penny? ¿Un dólar? ¿Oro, plata, joyas preciosas? Más que eso, le costamos la sangre de Cristo. Amén. Le costamos la sangre de su Hijo. Por eso dice la Biblia, fuimos comprados, dice, con precio de sangre. Entonces quiere decir que si Dios nos compró con sangre, quiere decir que somos caros, hermano. No somos una cucaracha aplastada como algunos dicen. No valgo nada como algunos dicen, no. Valemos la sangre de Cristo. Por eso Pedro dice, mas nosotros somos, dice, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, dice. Entonces, si nosotros
le costamos a Dios la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿usted cree que Dios va a tener planes de maldad para nosotros? ¿O planes de desgracia? ¿O planes de fracaso? 1.000.000 de veces no, ¿verdad? Si le costamos la sangre de su Hijo, hermano, entonces Dios tiene grandes planes para nosotros, para sus hijos, para su pueblo, para cumplir sus propósitos y bendecirnos. En otras palabras, Dios tiene un mañana mejor para los que aman a Dios. Por eso somos hijos. Por eso le costamos su sangre. Por eso, hermanos, nunca se aparte de los caminos de Dios. Nunca. Vamos a terminar aquí con el Salmo 65, versículos 4 y 5. Mire qué lindo pasaje este, para afirmarnos en el Señor. Salmo 65, versículos 4 y 5. ¿Qué dice? Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite, dice, en tus atrios. O sea que somos bienaventurados nosotros, hermano. ¿Quién nos escogió para estar aquí? Fue el Señor. Usted no quería venir, si algunos a la fuerza nos trajeron. Pero dice que es bienaventurado, dice, el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados, dice, del bien de tu casa. De todo lo que Dios tiene para nosotros, seremos saciados, dice, del bien de tu casa, de tu santo templo. O sea que de aquí, hermano, salen todas las bendiciones que usted necesita. Amén. Mire el 5, dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Dios no nos va a dar nada transero ni mafioso. Dios nos va a dar algo, hermano, ¿verdad? Donde vamos a ser honrados por el Señor. Que la gente va a decir, este hombre está bendecido por Dios. Esta mujer está bendecida por Dios. Amén. Dice que con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza, dice, de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. O sea, no importa en qué rincón, hermanos, Dios nos haya traído, ahí Dios fue a sacarnos. Imagínense, para bendecirnos, dice, con tremendas cosas. ¿Cuántos quieren esas tremendas cosas? Con tremendas cosas. Mire el verso 11 ahí mismo, de ese Salmo 65. Este lo leyó mi esposa el jueves pasado en su enseñanza. Tú coronas el año, dice, con tus bienes. ¿Qué hace Dios, hermano? Corona el año, dice, con sus bienes. ¿Para quién? Para los hijos de Dios. Para los que Dios tiene un plan con ellos. Les corona el año, dice, de bienes. Y tus nubes destilan grosura, dice. ¿Cuántos reciben esa palabra? Gloria a Dios. Entonces no le cobres a Dios, hermano, los malos momentos que a veces vamos a pasar en sus caminos. ¿Verdad? No se los cobres. ¿Te hicieron algo en la iglesia? Pastor, me quiero ir de la iglesia. No, hermano. Esa es una excusa barata. Pase la prueba. No le cobres a Dios eso. Pastor, es que en la iglesia nadie me quiere, nadie me saluda. Olvídese de eso. Si lo ama a Dios suficiente, hermano. Amén. ¿Verdad? Te falló el pastor, te falló los líderes, te fallaron los hermanos. No se vaya a la iglesia. Si es Dios que está tratando con usted para afirmarlo. No todo el tiempo le van a dar una palmadita en la espalda. No llore, hermano, venga, mire. Y le va a haber que andarle sonando el chin chin ahí. No, hermano. ¿Verdad? Tenemos que aprender verdaderamente que somos un pueblo de Dios entrenado para hacer la obra de Dios. No le cobres a Dios por la enfermedad que te vino, Señor, ¿y por qué a mí? No, al contrario, glorifique al Señor, dice la Biblia, que de repente tienes la crisis, pero de repente Dios te la quita porque Él es tu papá. A mí hay un versículo que me gusta en el Salmo 34:5. Dice que los que fuimos alumbrados con el Espíritu Santo
no seremos avergonzados. Amén. No vamos a terminar mal la película, hermano. Esta película va a terminar bien. Amén. A mí me gusta siempre ver el final de la película. Cuando dura 2 o 3 horas, solo pongo el final. Porque el final siempre es bueno, por lo regular, ¿verdad? Y la vida del cristiano así es. Usted va a terminar bien. ¿O no? Leamos Job 8:5 y nos vamos con ese. Job 8:5 al 7. Mire cómo dice ahí el Señor. Si tú, dice, de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, mire lo que le va a pasar. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, de tu rectitud, ¿verdad? Por andar bien con Dios. Ahora mira el 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado, dice, ¿será qué? Mire que no dice grande, ¿será cómo dice? Muy grande. ¿Lo cree o no, hermano? Será, dice, muy grande. Entonces, hermanos, los hijos de Dios tenemos que tener sueños, que nos quiten el sueño, ¿verdad? Hay que soñar despierto. Los hijos de Dios tenemos que tener sueños que nos quiten el sueño, ¿verdad? Que soñemos en cosas grandes. Por eso Dios puso a soñar a Jacob, Dios puso a soñar a José, Dios puso a soñar a Abraham. Les quitó el sueño para que soñaran en grande. Y Dios cumplió su propósito en estos hombres y bendijo su familia, sus hijos, su salud, sus finanzas, su nación, su país. Todo bendijo. Porque estos hombres aprendieron verdaderamente a ver ese propósito, que aunque su estado primero fue pequeño, pero dice que el postrero, dice, fue muy grande. Así que, hermanos, tenemos que tener fe porque estamos conectados con el Señor. Gloria a Dios. Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan conmigo. Hay que vivir en ese plan. Y el plan es salvar vidas. Olvídese si lo va a bendecir, hombre, ¿verdad? Que lo va a sacar de la crisis, lo va a sacar. Que le va a salvar los hijos, se los va a salvar. Mire, yo hasta los suegros tengo aquí. Estoy bendecido, hermano, ¿verdad? Nadie creía que un día mi suegro iba a estar en una iglesia. Un hombre con una gran pistola aquí que nunca le faltaba. Mire, ahora anda la Biblia, ¿verdad? Dios cumplió el propósito en la vida de mi esposa. Ella fue la primera que Dios agarró. De ahí vino su mamá, que era rezadora, y andaba mi suegra rezando en todos los rezos. Buena para rezar. Ahora es buena para orar, ¿verdad? Pero así es. El Señor cumple, ¿verdad? Los planes. Yo y mi familia, gracias a Dios, ya varios hermanos ya conocieron al Señor. Me queda uno que está escondido ahí por Luciana, que ya ¿verdad? Una vez me llamó un hermano en Cristo. Y me llamó mi hermano, me dijo, aquí ando con un hermano. Ya me lo pasó, hermano, sí, estamos llevando aquí a su hermano a la iglesia. Gloria a Dios, no lo suelte, hermano, ahí téngalo, agárrelo, porque el muchacho necesita el Señor, está bajo promesa, amén. Ahí, sé que estamos bajo promesa, hermano. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque qué lindo es soñar despiertos. Qué lindo, Señor, es que no podamos dormir porque estamos soñando en grande. Qué lindo, Señor, es que podamos hacer planes. Planes, Señor, bajo tus principios y tus propósitos. Y yo bendigo esta iglesia, Señor, y cada familia que se va a ir agregando aquí, Señor amado. Aunque el primer estado sea pequeño, Señor, pero hay un postrer estado que nosotros miramos acá. Un postrer estado que será muy grande si vivimos conectados con el plan tuyo, Señor. No nos permitas desconectarnos de ese plan, porque en este año, Señor bendito, es un nuevo año de retos y de desafíos, de poder emprender grandes cosas, Señor, con aquellos padres que saben que son hijos de Dios.
con aquellos, Señor amado, que saben que tienen que pagar un precio, con aquellos que saben, Señor, que tienen que afirmarse, pero también vamos a ver un año coronado, Señor, con todas las bendiciones del cielo. Gracias te damos en esta noche. Bendice a tu pueblo grandemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, danos una linda semana, Padre. Que podamos ver en este mes de enero almas nuevas en este lugar. Señor, que podamos empezar con pie derecho, amándote a ti, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de todo, Señor. Tú nos trajiste a este país no para hacernos millonarios, Padre. No nos trajiste aquí para ser esclavos de un trabajo. No nos trajiste a este país para vivir en fracaso, en derrota, en pecado, en vicios, en vanidades. Nos trajiste a este país, Señor, para salvar vidas. Y las añadiduras tú las vas a dar. Así que en tu nombre, Padre mío, vamos a hacer proezas. Guárdanos en el hueco de tu mano, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor.